Adiós, Rafa. Bueno, ahora vamos a contar un cuento. Un cuento que nos ha mandado Paco. El cuento se llama El milagro de San Vicente. Y según él lo ha escrito Calderón de la Franja. Érase que sí era un glorioso y legendario club de fútbol que durante muchísimos años asombró a propios y extraños por su valor y maestría en el bello deporte del balompié. Tenía cientos, miles, millones, bueno, millones no, cientos de miles de entusiastas aficionados de su ciudad y de todas partes de su país y del mundo entero. Domingo tras domingo centraba las emociones y la ilusión de muchas gentes de bien. La verdad es que no tenía lo que se dice suerte, como otros, más poderosos, que pese a sus abundantes cuartos, temblaban cuando les tocaba medirse a tan fiero rival. El nombre de tan aguerrida escuadra era Atlético de Madrid, aunque sus seguidores y simpatizantes preferían llamarle por su mote, Atleti, y los más cenizos, el Pupas, por sus muchos contratiempos. Pero un día, un triste día, un temible ogro se compró el club y empezó a dar un zarpazo tras otro a todo y a todos, pues como todos los ogros era impaciente y tenía muy mal genio. Las cosas empezaron a ir de mal en peor, hasta que el pobre Atleti bajó a la segunda división, donde de fútbol no sabían mucho, pero de patadas y malas artes bastante más. Un fiel seguidor colchonero era Carlos, el de la radio, que siempre alegraba con su buen hacer y sentido del humor los pastosos despertares de los madrileños los fines de semana, con la marchita de su programa, al que llamaban muchos colchoneros con pocas esperanzas de que su equipo ascendiese a la primera división, que era Carlos, viendo que el campeonato iba avanzando y las cosas no iban bien, reunió a sus incondicionales en una catacumba musical o karaoke para ver si entre todos encontraban las palabras mágicas para romper el hechizo que tenía embrujados a los jugadores. Estaban todos cabizbundos y meditabajos porque no daban con el conjuro cuando de improviso una intensa luz rojiblanca cegó a todos los presentes y la voz grave y profunda de San Vicente, desde lo alto de unos manzanares próximos que ardían sin consumirse, dijo: «¡Honorato! ¡Honorato! ¡No sigáis aquí más rato! Ve corriendo a la emisora, que sea en menos de una hora, y a tu espacio cambia el nombre». «¿Pero qué decís, buen hombre? ¿Por qué he de cambiarle el nombre?» «Porque es de cajón, Carlitos. Si ahora que es Madrid despierta, los blancos van destacados, si cambiamos los letreros, subirán los colchoneros. Así que debes llamarlo Atleti Despierta, Carlos». Amiguitos y amiguitas, esta fue la solución, pues desde el primer partido, el Atleti, viento en popa, primero ganó la Copa y después su división. El buen Carlos Honorato tan feliz por ello estaba que para santo no daba, pero sí para beato. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Adiós, Rafa. Bueno, ahora vamos a contar un cuento. Un cuento que nos ha mandado Paco. El cuento se llama El milagro de San Vicente. Y según él lo ha escrito Calderón de la Franja. Érase que sí era un glorioso y legendario club de fútbol que durante muchísimos años asombró a propios y extraños por su valor y maestría en el bello deporte del balompié.
Tenía cientos, miles, millones, bueno, millones no, cientos de miles de entusiastas aficionados de su ciudad y de todas partes de su país y del mundo entero. Domingo tras domingo centraba las emociones y la ilusión de muchas gentes de bien. La verdad es que no tenía lo que se dice suerte, como otros, más poderosos, que pese a sus abundantes cuartos, temblaban cuando les tocaba medirse a tan fiero rival. El nombre de tan aguerrida escuadra era Atlético de Madrid, aunque sus seguidores y simpatizantes preferían llamarle por su mote, Atleti, y los más cenizos, el Pupas, por sus muchos contratiempos. Pero un día, un triste día, un temible ogro se compró el club y empezó a dar un zarpazo tras otro a todo y a todos, pues como todos los ogros era impaciente y tenía muy mal genio. Las cosas empezaron a ir de mal en peor, hasta que el pobre Atleti bajó a la segunda división, donde de fútbol no sabían mucho, pero de patadas y malas artes bastante más. Un fiel seguidor colchonero era Carlos, el de la radio, que siempre alegraba con su buen hacer y sentido del humor los pastosos despertares de los madrileños los fines de semana, con la marchita de su programa, al que llamaban muchos colchoneros con pocas esperanzas de que su equipo ascendiese a la primera división, que era Carlos, viendo que el campeonato iba avanzando y las cosas no iban bien, reunió a sus incondicionales en una catacumba musical o karaoke para ver si entre todos encontraban las palabras mágicas para romper el hechizo que tenía embrujados a los jugadores. Estaban todos cabizbundos y meditabajos porque no daban con el conjuro cuando de improviso una intensa luz rojiblanca cegó a todos los presentes y la voz grave y profunda de San Vicente, desde lo alto de unos manzanares próximos que ardían sin consumirse, dijo: «¡Honorato! ¡Honorato! ¡No sigáis aquí más rato! Ve corriendo a la emisora, que sea en menos de una hora, y a tu espacio cambia el nombre». «¿Pero qué decís, buen hombre? ¿Por qué he de cambiarle el nombre?» «Porque es de cajón, Carlitos. Si ahora que en Madrid despierta los blancos van destacados, si cambiamos los letreros, subirán los colchoneros. Así que debes llamarlo Atleti Despierta, Carlos». Amiguitos y amiguitas, esta fue la solución, pues desde el primer partido, el Atleti, viento en popa, primero ganó la Copa y después su división. El buen Carlos Honorato tan feliz por ello estaba que para santo no daba, pero sí para beato. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Adiós, Rafa. Bueno, ahora vamos a contar un cuento. Un cuento que nos ha mandado Paco. El cuento se llama El milagro de San Vicente. Y según él lo ha escrito Calderón de la Franja. Érase que sí era un glorioso y legendario club de fútbol que durante muchísimos años asombró a propios y extraños por su valor y maestría en el bello deporte del balompié. Tenía cientos, miles, millones, bueno, millones no, cientos de miles de entusiastas aficionados de su ciudad y de todas partes de su país y del mundo entero. Domingo tras domingo centraba las emociones y la ilusión de muchas gentes de bien. La verdad es que no tenía lo que se dice suerte, como otros, más poderosos, que pese a sus abundantes cuartos, temblaban cuando les tocaba medirse a tan fiero rival. El nombre de tan aguerrida escuadra era
Atlético de Madrid, aunque sus seguidores y simpatizantes preferían llamarle por su mote, Atleti, y los más cenizos, el Pupas, por sus muchos contratiempos. Pero un día, un triste día, un temible ogro se compró el club y empezó a dar un zarpazo tras otro a todo y a todos, pues como todos los ogros era impaciente y tenía muy mal genio. Las cosas empezaron a ir de mal en peor, hasta que el pobre Atleti bajó a la segunda división, donde de fútbol no sabían mucho, pero de patadas y malas artes bastante más. Un fiel seguidor colchonero era Carlos, el de la radio, que siempre alegraba con su buen hacer y sentido del humor los pastosos despertares de los madrileños los fines de semana, con la marchita de su programa, al que llamaban muchos colchoneros con pocas esperanzas de que su equipo ascendiese a la primera división, que era Carlos, viendo que el campeonato iba avanzando y las cosas no iban bien, reunió a sus incondicionales en una catacumba musical o karaoke para ver si entre todos encontraban las palabras mágicas para romper el hechizo que tenía embrujados a los jugadores. Estaban todos cabizbundos y meditabajos porque no daban con el conjuro cuando de improviso una intensa luz rojiblanca cegó a todos los presentes y la voz grave y profunda de San Vicente, desde lo alto de unos manzanares próximos que ardían sin consumirse, dijo: «¡Honorato! ¡Honorato! ¡No sigáis aquí más rato! Ve corriendo a la emisora, que sea en menos de una hora, y a tu espacio cambia el nombre». «¿Pero qué decís, buen hombre? ¿Por qué he de cambiarle el nombre?» «Porque es de cajón, Carlitos. Si ahora que es Madrid despierta, los blancos van destacados, si cambiamos los letreros, subirán los colchoneros. Así que debes llamarlo Atleti Despierta, Carlos». Amiguitos y amiguitas, esta fue la solución, pues desde el primer partido, el Atleti, viento en popa, primero ganó la Copa y después su división. El buen Carlos Honorato tan feliz por ello estaba que para santo no daba, pero sí para beato. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.